Buenas tardes, mi nombre es Carmen Parra, coach en nutrición y dietética, y hoy os voy a contar algo curioso de la miel. La miel, que todo el mundo adora, la tiene en casa, pues la tiene considerada como un alimento imprescindible pues para los catarros, para, no sé, para sustituir del azúcar. Os voy a desvelar un mito, y es que el azúcar no es para lo que lo venden, no es para curarte el catarro, no tiene ese aporte curativo. La miel, vista desde el microscopio y analizada químicamente, es un monosacárido con muy escaso aporte nutricional en el sentido de vitaminas y cualidades curativas. Realmente es monosacárido que nada más en contacto con la saliva entra al torrente sanguíneo y nos aporta eso, calorías casi vacías. El casi vacías es porque tiene algo, tiene unas pequeñas propiedades, pero las propiedades están confundidas. Su propiedad no es curar un catarro por las vitaminas. La propiedad que tiene la miel es un monosacárido emoliente. Emoliente quiere decir que suaviza. Sí, la miel es muy buena en jabones, en geles, en champús, en cremas, pero no en alimentación para curar constipados, como se tiene creído. Emoliente para la garganta. La única función que tiene es hacer gárgaras con la miel, pero a nivel nutricional es un alimento del que hay que renunciar. Renunciar si tienes diabetes, renunciar si quieres adelgazar. Lo siento, pero la miel está sobrevalorada a nivel nutricional. Cuando queráis hacer un buen uso de la miel, limpiaros la piel, lavaros, limpiaros las manos, notaréis una suavidad, por supuesto luego os laváis, pero la miel realmente es un emoliente. Y pensaréis, es que yo he leído en algún sitio que tiene vitamina C o tiene... Bueno, las pocas propiedades en vitaminas que contienen son tan pocas, que para que te cure un catarro puede que llegues a un coma glucémico. No tiene ese valor curativo que tanto le han adjudicado. Mirar, la miel tiene un proceso. Cuando la abeja, la miel sabéis que es la saliva de las abejas. Cuando la depositan en el panal, realmente lo que os va a curar, si queréis adquirir propiedades, vitaminas, beneficios, están en el polen y está en la jalea real, pero no en la miel. La miel es el residuo azucarado. Cuando el apicultor saca la miel, hay dos maneras. El que de verdad la deja escurrir y cae y se llama miel cruda, como esta que veis aquí. La miel cruda tiene que tener una espesura, una textura, un color, incluso puede estar sucia de las patitas, de las alitas, del panal, pero no tiene que estar líquida como la compramos en el supermercado. Ahí esa miel está todo tocada y un poco adulterada por agua y les añaden glucosa. La industria hace eso, pues porque es así. Hay otro mecanismo que es el centrifugado. El centrifugado entra en la industria para extraer el máximo partido de las piezas de los panales. En ese centrifugado se calienta y desnaturaliza un poquito lo poco que tiene de nutrientes, propiedades curativas, entre comillas. Yo os recomiendo que compréis la miel en herbolarios, que vayáis al apicultor, al origen de donde se hace la miel. Si os aprecia el sabor de la miel, no hace falta que busquéis una determinada de romero, de mil flores, la que tengáis en la zona. Todo está recolectado de flores. No creáis que hace tanto una miel de brezo como una miel de romero.
es que es mínimo el aporte, el beneficio que vais a encontrar. Es un monosacárido, os engorda. Simplemente es un azúcar rápido. Dicho esto, siento deciros que es un mito lo que cura la miel. Sin nada más, espero que no os disgustéis conmigo, espero que aprendáis a comprar miel, que la gastéis con moderación y que sí, que tenemos que tener miel en casa, por lo que pueda pasar. Nos vemos en el próximo programa.